Serena, Coquimbo y Ovalle. Mi radio es más. Las calles, las noticias, lo que está ocurriendo en la conurbación este fin de semana, porque la ciudad no para. Muy bien, así como lo escuchamos de fondo, ya son las 4 de la tarde con 55 minutos y le damos la bienvenida a nuestro gran profe Panchito Aspebow. Y cambiamos nuestra característica para dar inicio a este gran programa. Así es, Panchito, aquí estamos en este nuevo sábado. ¿Se escucha bien el micrófono, cierto? Súper bien, súper bien. Hay que recordarle a la gente que estamos en vivo a través de Facebook Live para que empiecen a compartir. Así es. En el fanpage de Mi Radio. Ahora nos pueden observar, mirar el detalle, todo cuestiónenlo a través de Facebook Live. Claro, ahí van a ver todo. Así que no para que nos conozcan, estoy con un gran amigo mío, que lo vamos a presentar ya nomás. Estamos con un dolor de guatita, pero son dolor detalles. De guatita, ¿no? Son detalles. Un detalle. Pero ahora, y como todos los sábados, bien, excelente. Yo voy a estar leyendo los saludos que van a ver a través de Facebook Live, así que no mire para arriba la cámara, tiene que mirarla para allá. No, está todo cambiado. Sí, el estudio está cambiado, entonces hay que adecuarse, así que no hay problema en ese aspecto. Como todos los sábados, Panchito, se viene el aniversario de La Serena. Viene el aniversario de La Serena. Se vienen los 474 años del aniversario de La Serena. Creo que vamos a tener un programazo ese día, como siempre los sábados de cultura, sorprendiendo al público serenense. Así es, pues más que nada, hoy día empezar a hablar un poquito de otro tema. Un tema que hemos hablado anteriormente, pero no con la profundidad que le vamos a dar hoy día, Panchito. Vamos hoy día a presentar a un amigo, historiador, colega, arqueólogo submarino. ¿Arqueólogo submarino? Sí, ¿En serio? Soldador al arco. Ya me estáis choleteando ya. Comando nocturno. Por ahí puede ser. Comando nocturno, pero así que tengo el honor de presentar a mi gran amigo Joel Avilés. Bienvenido, Joel, a este sábado de cultura. Un poquito más el micrófono, Bienvenido, Joel. Ahí sí, Joel, ¿cómo está? Me siento bien acogido por usted, Francisco, nuevamente. Saludo a la radio, a todos los radioescuchas. Estamos acá para ver tu show, en vivo y en directo. El show del profe Panchito Aspebow. No, hoy día, Joel, tenemos un tema. Tenemos saludos desde Antofagasta ya. Claudito Salfate nos está viendo. Claudito Salfate, un abrazo. Lo que le vamos a explicar a la gente que es primera vez que estamos saliendo por Facebook Live. El programa, o sea, todos los programas de Mi Radio salen por Facebook Live, pero en exclusiva el día de hoy estamos saliendo ya por la plataforma de Mi Radio LS, que es nuestro fanpage. Así que para que nos sigan. Así que nos sigan, nos comenten, vamos a estar. Y tenemos el sorteo de un librito. Tenemos concurso el día de hoy. Tenemos concurso. Muéstralo a la cámara nueva, profe. Aquí un librito de regalo. Que nos trajo... La Guerra del Pacífico 1879-1880. Uy, qué gran libro. Así que... Buenísimo. Vamos a sortearlo, tenemos sorpresa, así que viene un programa muy entretenido. Y primero que nada, desearle ánimos y mucha fuerza a Club Deportes La Serena acá. Lamentablemente hoy día... Lamentable lo que pasó, profe. Lamentablemente, pero... Yo podría haber hecho una apuesta con usted, podría haber ganado. Sí, yo te iba a decir eso, Pancho, la semana pasada, pero... Estaba jugando a ganador. Pero así es el fútbol. Cosa del fútbol. Es cosa del fútbol. Así es. Ya pues, entramos de lleno, pues, Joel. Joel tiene un destacado currículum, escritor, y tiene en sí un libro interesante a su haber, de su autoría, ¿ya? Que se llama Participación del Choapa en la Guerra del Pacífico. Participación del Choapa, mira, mi zona. Sí, tu zona. Sí, pues yo soy de Salamanca, pues. Yo soy de Los Vilos, pues. ¿Verdad? De la misma. Cerquita. Estamos cerquita. El clásico. El clásico. Así es. Por ende, este es un libro que ha recorrido casi toda la región y gran parte de Chile, que ha tenido mucho éxito por la temática que es, dado que la Guerra del Pacífico sigue siendo un tema demasiado complejo e interesante también para los estudiosos y también interesante para la gente que quiere aprender del conflicto. Claro. Sigue uniendo y también sigue dividiendo. Tiene sus ambos lados. Así es. Son ambas caras de la moneda, como dicen algunos por ahí, ¿no? Sí. Por eso es complejo, un tema que todavía no es zanjado completamente, hay problemas limítrofes todavía por este tema en especial. Y hoy vamos a entrar más en profundidad cómo se abordó la Guerra del Pacífico en la región de Coquimbo, cómo fue planificado, cómo se engancharon los grandes batallones, cómo se comportaron los civiles, cómo fueron por provincia
enrolándose, enganchándose hacia el norte. Así que, Joel, bienvenido nuevamente. Así que cuéntanos un poquito del libro, tu Bueno, libro. El libro en sí cuenta el enrolamiento de la gente justamente del Choapa, en la Guerra del Pacífico, que es la zona sur de nuestra región, y que para la época de la guerra el territorio está dividido en lo que hoy en día es la provincia de Aconcagua con la provincia de Illapel. Eso, en ese tiempo estaba dividido la zona que hoy día es Choapa. Porque yo recuerdo que el Choapa por lo general en sí, históricamente, siempre es mucho más cercano a lo que es la quinta región, ¿cierto? A Aconcagua, ¿no, Joel? Sí, desde el tiempo del Imperio Incaico que el Choapa justamente estaba bajo jurisdicción de los caciques de Aconcagua. Cuando viene la guerra de independencia, perdón, la guerra contra los españoles, la destrucción de Santiago y luego el castigo de Valdivia a estas poblaciones, Michimalonco huye al Choapa, justamente porque tenía ahí un núcleo que le permitía resistir. Y más encima, sigo recordando a auditores que geográficamente siempre al Choapa se le quedó atenderse Yo públicamente. no tenía idea, imagínate cuántos años viviendo en Salamanca en un sector así, no sabía esto. Sí, imagínate Es que nuevo, la conexión es Valparaíso. Todos los trámites se hacían en Valparaíso o Santiago. Es mucho más cerca que venir a La Serena o Coquimbo. Sí. Entonces el Choapa siempre se ha considerado, la identidad choapina es rara, ¿no? No es identitaria con la región de Coquimbo, para nada. No. Es una cosa híbrida, así que da para allá, da para acá, pero tiene una identidad propia en ese aspecto, porque fue siempre muy aislada, hasta el día de hoy. La descentralización se quiere generar desde un punto de vista de las provincias, pero hoy lamentablemente no genera el gran capital económico y político para hacerlo. Bueno, sí, los choapinos sentimos eso, sentimos esa lejanía de La Serena, en sí, y centralismo también desde La Serena, y nos sentimos más cercanos justamente al sector de Petorca, La Ligua, Cabildo, ¿cierto? Putaendo, Ayayay. San Felipe, todos esos lados, el Melón, No empecemos, Francisco. no, ¿ya? todos esos lados. Sí, bueno, tenemos una cercanía justamente con la quinta región, Zapallar, Papudo, toda esa zona. Y porque en la época también estamos hablando que cuando se crean la política administrativa del país, la división. administrativa. En 1826, y se crean las provincias, justamente Choapa pasa a formar parte de lo que es Aconcagua hasta 1917, cuando viene una nueva reestructuración del país. Entonces, casi 100 años fuimos de hecho y en derecho parte de Aconcagua. No nos sentimos parte de Coquimbo ni Es como la nos República conocen en Independiente del Choapa. Claro. Totalmente. Claro, y sobre todo la costa, porque Illapel fue de Coquimbo siempre. Estuvo muy conectado en el siglo XIX con las revoluciones, con ciertas conspiraciones, digámoslo así, históricamente. Hay todo un núcleo cultural, político, hay un núcleo revolucionario, rebelde, muy liberal. Está el Partido Radical muy presente también ahí, y es porque es el mundo minero. Obviamente. Está el mundo minero en Illapel. Salamanca en esa época era un agregado de Illapel. Ya hasta 1891, cuando se crea la comuna de Salamanca. ¿Ya? Y algo muy anecdótico, porque esos terrenos pertenecían a Matilde Salamanca, cosa que ella nunca llegó a conocer. De hecho, ella se habría negado porque ella los legó a la beneficencia. Como siempre de la se hacía. iglesia. Y justamente O'Higgins a ella la acusa de ser realista. Entonces, prácticamente el Estado de Chile le quita esos terrenos. Y después en los años 40, 1840, 1844, decide fundar una villa ahí, trasladando a la población que estaba en Chalinga. Chalinga, es un pueblito que está al Sí, ladito de muy Salamanca, saliendo. pintoresco, sí. Incluso hay un puente que le llaman el puente Chalinga. Claro, Así y, es. y ahí Ambrosio O'Higgins en la colonia, finales de la colonia, había llevado a los indígenas del sector a ser un pueblo de indios ahí. Entonces después esa es la población que la llevan a fundar Salamanca en 1844, pero en terrenos que la dueña nunca dejó para eso.
Así es. Ella está enterrada en la iglesia de Providencia, por si acaso. Si quieren- ¿Matilde Salamanca? Sí, Mira, sí, sí. Yo siempre pregunté dónde estaría ella y yo pensé Sí. que estaba en España, como era. Está justamente en la iglesia ahí, en el metro Los Leones. Ahí, Qué buen cerca, dato, sí, sí. qué buen No, dato, muy- sobre todo muy para los salamanquinos interesante que, dato, que les no. gusta la historia de Salamanca. Porque la historia de Salamanca tiene muchos bemoles, o sea, Sí, mucha historia. Sí. Así es. Por ende, Joel, la provincia del Choapa, es decir, remontando un poquito a la Guerra del Pacífico, que es parte de 1869 a 1884, tiene una participación interesante, ¿o no? ¿Cómo es su participación en la guerra? Eso me interesaría saber. ¿Cómo se forma o los batallones en Choapa? La gente se va enganchando? Porque es muy fuerte el nivel de enganche. Una vez lo conversábamos en la radio acá, que el enganche también hay un enganche forzoso, un enganche también que es patriótico, netamente nacionalista. Pero hoy se puede estilar de las dos formas. Un enganche por la fuerza, puede ser la embriaguez, el lazo, que se los laceaban, y también un enganche a través de los discursos de estos oradores antiguos que se paraban en la esquina a hablar las gestas que se estaban realizando en el norte. Yo creo que eso marca también en la conciencia del chileno de la época, en general, esa identidad, porque... Panchito, lo voy a Dígame. interrumpir porque Fena Alfaro dice, yo quiero participar por el libro, no sé, pero quiero participar. Anotémoslo. Saludamos también a Ignacio Cisterna Zambra, dice saludos desde Coquimbo, el 2-1. Ah. Tenemos mucha gente que está acá en Facebook Live, así que es primera vez que estamos usando esta plataforma, Así es. Panchito, así que saludamos a todos, a Saludamos a Claudito todos, Salpate, a Ignacio Cisterna, a Ben Alfaro, a toda la gente. Tenemos mucha audiencia hasta ahora. Con esto podemos evidenciar, profe, su sintonía. Así que. Me parece. Y los que lo están escuchando en los colectivos, en el auto, que es la fiel audiencia. ¿Usted sabe que el miércoles celebramos el Día del Colectivero? No, Lo celebramos no acá, tenía idea. como fue feriado, bueno, era el Día de la Virgen. Celebramos el Día del Colectivero el día miércoles. Tuvo una audiencia increíble. Estuvo con la Sole, con nosotros, con la conducción y el Luchito. Me imagino cómo fue el colectivero. Luchito Álvarez. ¿Dónde estará Luchito que no se entiende? No ha aparecido en ese... Iba a venir Luchito, pero no llegó. ¿En qué andará Luchito? Es el misterio. Es el misterio. Esa es la pregunta. Lo dejo usted, profe, ahí nos venimos nuevamente a las redes sociales. Volviendo a la pregunta, perdón, Sí, Joel. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la participación del Choapa? Bueno, de partida la guerra se dio de una manera bastante inesperada porque la guerra iba a ser con Argentina. Y la guerra en 1878 era con Argentina y era por la Patagonia. Y la, Disculpe un segundo, Joel. Porque yo recuerdo que después de terminar la Guerra del Pacífico, había un plan de Emilio Körner, que va a ser, que llega de Europa para reformar el ejército, de poder invadir Argentina a mediados de 1896. Creo que todavía se mantuvo hasta 1900, pero las intenciones siempre fueron las rivalidades militares o internacionales fueron con Argentina. claro, esa fue una sorpresa para la mayoría de los chilenos que la guerra fuera en el norte con Bolivia y que no fuera en el sur con la Argentina, porque la escuadra se había movilizado a Lota. Parte del ejército ya está en preparación para irse al sur. Pero se logró pactar con la Argentina, dejar stand-by esa zona y justamente atender una crisis que surgió en el norte cuando Bolivia unilateralmente declara expropiar las salitreras que eran de capitales chilenos. Así es. Chilenos y unos pocos ingleses, pero la mayoría eran chilenos. Y eso afectaba un tratado de límites, una de las cláusulas del tratado de límites, que era no subir los impuestos por 25 años a las empresas chilenas que trabajaban el litoral boliviano. Como muchos de los empresarios de esta industria salitrera chilena en Bolivia eran miembros del gabinete también del presidente Aníbal Pinto, por supuesto que también presionaron al presidente que no quería ir a la guerra, a los militares que tampoco querían ir mucho a la guerra, a justamente ponerse firmes con Bolivia. Eso es lo que pasa, y obviamente que hay un equivalente de capital en el norte, en la salitrera, obviamente que hay un gran capital en el inglés, chilenos, alemanes también, hay salitreras alemanes, pero los ingleses, como viéndose afectados completamente, empiezan a reclamar al Estado chileno. Se empiezan a imponer al Estado chileno, empiezan, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se coloca los pantalones el Estado? Entonces yo creo que parte de esa raíz, de esas presiones políticas y económicas, a través de los capitales chilenos, alemanes y especialmente ingleses, que el Estado reaccionó
reaccionó con un posterior bloqueo de Antofagasta. Claro, el riesgo era que si Chile dejaba pasar esta choreza, podríamos decirle en buen chileno, de los bolivianos, ¿qué otra cosa después podían pedir y afectar? Si uno deja pasar la primera vez, porque los tratados son como el matrimonio. Uno se casa para estar Para en la siempre, salud una y cosa en la así. enfermedad. En la muerte. Claro, hasta la Hasta que muerte. la muerte los separe. Hasta la muerte los Pero aquí separe. no hay muerte. Yo espero que Francisco pueda acceder también a ese sacro, ¿cierto? ¿Ah? Usted como buen estoy católico, enviando el boletín yo en Sí, este claro, rato, así usted que como yo buen aquí estoy católico. en redes sociales, ¿no? Ahí- buen católico. Es que él también es Francisco, entonces ¿a quién le llega? ¿A quién le Ah, llega? Yo creo que a él, a Dabañino. Ahí vamos a colocar el estoque ahí, a ver quién la agarra. ¿ah? ¿Ya? Pero el tema era ese. ¿Podíamos permitirle a Bolivia que traspasase esa barrera para después, obviamente, traspasar otra? Recordemos lo que ocurrió en Europa años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler anexionó países y las potencias lo dejaron ser. Entonces, era un riesgo tremendo, y aparte el territorio valía millones de libras esterlinas, que era la moneda de la época. Obviamente, sí. Entonces, si no valiese lo que vale ese territorio hasta el día de hoy, no hubiese habido guerra. Y eso lo dice Abraham Canning después de la guerra, se Sí. lo dice a los bolivianos. Es lo mismo que plantea alguna vez Aníbal Pinto. Aníbal Pinto plantea que ya había que generar una expansión en el norte, sí o sí, porque ya el sur había sido conquistado por entre comillas, famosa esta guerra mapuche, la pacificación, que entre para mí no es una pacificación. Para nadie Para de los nada que es una pueda leer, pacificación. claro. Eso fue una cacería, un genocidio que totalmente Claro. en el sur. Una masacre. Entonces ya se había conquistado el sur, los territorios mapuche. Entonces Chile tenía como Estado, tenía que mirar su integridad económica y veía con muy buenos ojos el norte. Y el norte era como el dorado. Era la búsqueda del dorado, ahí estaba el dorado. Era el futuro para la República. Exactamente. Entonces que Aníbal Pinto tiene que haber pensado en ese aspecto. Y ya, ok, busquemos la excusa perfecta para poder invadir el norte. Yo lo veo esa perspectiva. En una América que se había independizado sin saber dónde terminaban o empezaban los territorios de cada cual, Atacama quedó en la incertidumbre, y en ese proceso se separa el Alto Perú del Perú mismo, y se autonombran Bolivia o República de Que Bolívar. era el Bajo Perú posteriormente, ¿Cierto? antiguamente. Claro, y quieren salir a la costa. Bolívar les da la zona de cobija, y los chilenos, años después, 20 años después, cuando empiezan a estudiar la geografía, se dan cuenta que tienen también derechos a través de la cartografía colonial sobre esos territorios. ¿Ya? Entonces, cuando se dan cuenta, el territorio ya es ambicionado por capitales, porque sacan el guano, que es la caca de la ave. Ese que estuvo por miles de años, Claro. generaba un abono para la agricultura. Para la agricultura. Y era muy potente en los mercados europeos, especialmente Inglaterra y Alemania. Era un abono pero natural, totalmente. Y después, años después, Cosas guaneras. se encuentra el salitre, y también se le encuentran perspectivas tremendas. Profe, nos vamos a las redes sociales. Por ejemplo, acá Ben Alfaro dice: ese dato es cierto. Muchas de las primeras enrolaciones de los soldados de la Guerra del Pacífico se debe a que estaban borrachos y se dormían en una chichería en Olmué y despertaban en el tren en el norte. Hay muchas anécdotas sobre eso, sí. Claro. Muy interesante ese aspecto. Ricardo Alfaro también nos dice: por acá lo estoy viendo, pero me quedo por la radio. Excelente programa. Excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Oye, hoy día vamos a regalar el tan libro, feo. Panchito, por el Facebook Live. Hagámoslo sí. por Facebook Live Sí, y no obviamente. por WhatsApp. Sí. Porque siempre regalamos por WhatsApp. Entonces, Vamos a regalar el libro La Guerra del Pacífico 1879-1884, ampliando las miradas en la historiografía chileno-peruana. muéstrelo en la cámara, Ahí profe, estamos usted, mirando. pero levántese para que lo vean ahí. Pues. No, si lo ven ahí. ¿Lo ven o no? Sí, Ya, se nota, ya. Se ve perfectamente. Para que, es un tremendo libro, ¿ah? Así Un es, gran sí. premio. Sí. ¿Qué es lo que tienen que hacer, Panchito, para que se puedan regalar este libro? En unos minutitos más, luego de la segunda pausa que Sí, viene, hay que recordar que hay un a microespacio. Vamos a generar una pequeña pregunta
Y yo creo que vamos a estar sorteándolo después del microespacio. Perfecto. Como usted Para que estén atentos y no se vayan de la sintonía, pues. Porque la guerra todavía no comienza, ¿ah? Claro, Todavía todavía no. estamos en la previa, estamos en la previa. en la previa. Estamos Tenemos hasta las 8. Estamos limpiando los fusiles recién haciendo todo eso. Estamos Sí, así recién es. iniciando. Ahí está, miren en el Facebook Live. Ahí lo mostró el profe Pancho. Eso, ahí se nota. Muy bien, muy bien. Ya. No, excelente. Y volviendo al tema, Joel, sé que este libro te costó sudor y lágrimas. Como 8 diría, años. como diría Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Sí, Winston. Winston. ¿Cuál fue el motivo de este libro? ¿Por qué nace este libro? ¿Cuál es la creación, lo motivador? Cuéntanos un poquito por qué la inspiración de escribir este libro. Bueno, yo soy descendiente de veteranos por las dos familias que componen tanto los Avilés como los Roa y los veterano los directo. Rojas. Directo de la guerra. Directo, Sí, porque directo. yo siempre lo repito y lo recalco. Si, en Chile, para la época se engancharon más de 85.000 soldados. Y yo creo que el 80% de los chilenos tiene una ascendencia de algún familiar o algo lejano para que haya peleado en el norte. Eso es propio del chileno. El último estudio en sí que salió el 2013, el más acabado estudio sobre las cifras de enrolamiento, cuentan que en Chile se enrolaron o fueron enrolados más de 111.000 chilenos, de una población de 2.500.000. Imagínense. Es bastante. Es un bastante. porcentaje considerable de la población. Bueno, y como soy descendiente, el tema siempre estaba presente, veía las medallas de mis antepasados, los parches del 79, de los veteranos, y también la lectura de ciertos autores que trataron la temática de la historia local, sobre todo en el Chuapa, porque desde niño que me gustó la historia, siempre consideré que no había libros que trataran mucho de nuestra historia, de nuestros pueblos locales, porque lo que leemos es una historia general desde Santiago. Claro. Y obviamente y es una visión también del bando como vencedor también, Claro, obviamente. claro. Es una historia generada desde el centro hacia la periferia. O sea, desde el momento que nos dicen provincia, que en latín significa por vencidos. Por vencido. Claro, pues. los romanos Mira. cuando conquistaban un territorio Le ponían provincia. Sí, Mira qué buen dato. Así es. Entonces, yo creo que eso no nos gusta, obviamente. ¿Ah? Cuando ya tú eres provinciano y hasta Santiago, eres provinciano. Claro. ¿Te sabéis manejar el metro? No, provinciano. Entonces está esa actitud que se ha generado por siglos, digamos, Claro. por siglos dentro de Chile, del Estado chileno. Del centralismo. Exactamente. Entonces, todo eso, y bueno, leí la historia sale en 1996 pasando la historia de los vilos, de Igor Goikovich. Bueno, gran historiador. Entonces, claro, una excelente historia, más económica, neomarxista, excelente libro que funda, yo creo, la historiografía en el Chuapa. Sí. Yo creo que la funda, pero imagínense, en 1996 recién, por supuesto que hay libros antes, está el de Cerey, ¿cierto? El de Illapel, ¿cierto? Que lo hizo en la época del alcalde Gomila. Y, Gomila. sí, bueno, y está el prólogo o el saludo de Pinochet en la primera, en la primera hoja. ¿Ah? Y eso fue un arreglo. Después me contaban los editores, los autores, ¿ya? Que a los últimos días, antes que saliera el libro, llegó de Santiago, no, que hay que incorporar a mi general. ¿Ah? Entonces, Son anécdotas. Sale, claro. Sí. Bueno, pero el de Igor Goikovich trataba con cifras y datos matemáticos, el tema del puerto, el tema de la construcción del pueblo, de los vilos, del puerto, pero dejaba ciertas cosas que generalizaba. Y ahí me llamaba la atención. ¿Dónde en esta historia que me están contando, que es excelente, está mi familia o la familia de allá, Ya. o la familia de acá? ¿Dónde? Entonces, este libro es también como un anexo, es como ir tapando también parte de ese boceto que generó Igor Goikovich, de una historia local, pero que le faltaban ciertas cosas que hoy en día hemos incorporado, no solamente yo, también hay muchos historiadores nuevos que han ido sumando. Entonces, el libro en sí es un libro sobre la Guerra del Pacífico, sobre la participación del Chuapa en la Guerra del Pacífico, pero también tiene una connotación que también escapa también de lo bélico en sí. O sea, no tan solo
trata de las personas que fueron a la guerra, sus vivencias, las batallas en que participaron, sino que también toca la otra parte del La otra mundo. mirada. Sí, que es la retaguardia. ¿Qué pasaba con las familias? ¿Qué pasó con los yapelinos? ¿Qué pasó con la gente? ¿Cómo estuvo la economía? ¿Cómo fue la relación entre los patrones? Imagínate, Joel y Francisco, que cuando termine la guerra, la escasez de hombres fue gigante. Imagínate. Era casi un aquelarre. Me imagino, habría gustado estar en ese tiempo. Me imagino que Francisco Dabañino le hubiera gustado estar en ese tiempo, Claro. me imagino. Claro, Y también se crean gran cantidad de hogares para huérfanos. sí, las Sí, los primeros hogares. Hogares Me para imagino que huérfanos, por quedaron la cantidad de muchos niños que huérfanos quedaron en ese sin tiempo. padre Bueno, ni madre. La calle Huérfano en Santiago es justamente. Ah, claro. es referido Se le a hacen claro, hombres, sí. Claro. Porque tuvieron los primeros hogares. Vale, huérfano. Sí, Imagínate. o sea, murieron en la guerra 12.000 hombres y 4.000 volvieron mutilados. Y si estamos pensando que en la época los oficios eran lo más importante de los El artesanado. ¿cierto? Para un zapatero perder el brazo, ¿cierto? Para un labrador perder su brazo, su pierna. Claro. Era fatídico. y no había Era invalidarlo totalmente. y no Claro. habían instituciones que cubrieran ese aspecto. Entonces fue tremendo, dramático. Y más encima los veteranos después, que ya vamos a llegar a ese tema, las leyes de recompensa fueron bien mediocres, muy malas. Entonces, ahí hay varios dichos. Sí, el famoso pago de Chile. Usted veía un veterano de la guerra, ahí lo dice en la revista Zigzag de la época. Qué antigua, sí. Sí, yo tengo varias revistas, un ¿Tiene tomo, alguna? tengo de 1900 a 1920, así, Sí. varios tomos interesantes. ¿Cómo le hacían estas pequeñas entrevistas a estos veteranos que habían dado la vida, habían prestado servicio al Estado, pero y terminaban como un indigente, hoy día podríamos llamarlo situación de calle, pidiendo limosna. Y el Estado se había olvidado completamente de ellos, Wow. se habían olvidado de pagar el Montepío, como se Después llama que dieron antiguamente. prácticamente la vida por el Estado. ¿eh? Exactamente. Ahí está el pago Chile. El pago que se continúa Por la hasta el día de patria. hoy, pues, en muchos aspectos. Claro. Es terrible. Hay casos que vendieron sus medallas. En realidad después no tenían cómo probar que eran veteranos. A varios se les negó, a las viudas también. Hay todo un tema muy interesante que lo ha tocado varios historiadores. Y con respecto también a la participación de la mujer en la guerra. La mujer también, como en todas las grandes hazañas. Aquí tenemos una representante Sí, de la sí, mujer, po. Sí. combativa, y decir, no sé, sonará muy feo. Mira, a ella le llaman la feria de... No, la fiera de Uber. Ah, que Ay. llegó a dar miedo. Bueno, las mujeres estuvieron presentes en primer lugar cuando comienza la guerra, que vamos a llegar a eso. Hay mujeres justamente, muchas de ellas chilenas en estos territorios. Así es. Algunas son lavanderas, cocineras y otras también ofrecen otro Ahí, tipo de servicios. también hay el mito de mujeres espías. ¿eh? Sí, Ojo con eso. Sí, también. Está el mítico de la Leonora Latorre, que era el clásico de Jorge Nostroza, en el clásico de los clásicos, Sí. Adiós al séptimo de línea, que es un clásico de los libros. De ahí yo creo que genera la pasión por la guerra del Pacífico. Claro, Escritor chileno de la década de los 50 y 60, que se genera todo este ámbito histórico nacional, tiene la obra El Los relato. Mujeres Trágicos, un relato muy, muy interesante que fue bestseller para la época. Fue interesantísimo. Y volviendo al tema de la mujer, que hoy está muy en boga, la mujer tiene un papel muy, muy importante, muy protagónico. No existe la guerra sin mujeres de por medio. Claro, no existe la guerra. Podría decir mejor Solange, no existe el hombre sin la mujer, ¿o no? Sí. Ya, también, bien, ya, para que un halago. Bueno, sí, Sí, estamos claros. La- No se preocupe, Solange. La primera guerra que se tiene registro, gracias a Homero, la guerra de Troya, es por una mujer. Claro. Helena. Elena, siempre una guerra se genera por una mujer. Siempre hay un enredo de faldas también por ahí. Siempre están presentes, pero muchachos, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, Panchito, y a la vuelta, bueno, todavía no inicia la guerra, muchachos, así que todavía quédense tranquilos ustedes en sus casas. Y también a la gente que nos acompaña a través de Facebook Live, que mucha gente, Panchito, mucha gente que está saludando. Vamos a estar de a poquito ya de vuelta de la pausa Estamos comercial. comenzando. Yo creo que hay que promocionar esto de Facebook Sí, Live. po, aproveche usted. Sí. Invitarlo a todos los auditores que nos sintonicen en Facebook Live,
Porque por primera el vez estamos- fanpage es de en Mi el- Radio, en Mi el Radio fanpage de Mi LS. Radio estamos saliendo en vivo y en directo para toda la región de Coquimbo. Así es. Así que Así nos vamos a es. una pausa, Panchito, Sí. ya volvemos de Sábados de Cultura. Aprovechamos de saludar a toda la gente que está ahí en el fanpage, a la gente que nos escucha a través del 98.5, 94.3 del dial también en Ovalle. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Llegamos para hacer más grato tu fin de semana, porque la ciudad no para. Bien, ya estamos de regreso, 5 de la tarde con 31 minutos. Estamos en los Sábados de Cultura junto al gran Panchito Aspebow. Así es, pues Panchito Dabañino, aquí estamos con nuestro gran amigo historiador Joel Avilés, que hoy día viene a presentar este tema potente que lo hemos conversado también en la radio, que es la Guerra del Pacífico. Obviamente que hoy genera una profundidad distinta. Hay que decir que también estamos haciendo un sorteo de un libro, que lo que vamos a generar ciertas pistas durante el programa, vamos a dar la respuesta durante el programa, hay que estar atentos y posteriormente lanzaremos la pregunta para que responda y se gane el libro. Sí, aparte que es un libro espectacular. Así es. La primera persona que responda correctamente se lleva automáticamente el libro. Así de simple. Así que estar atento al programa, vamos a estar dando pistas durante esta conversación fluida. Discúlpenme a los auditores, anda un poquito enfermo del agua, de la guatita, Panchito. Así que Lo están viendo por la cámara, así que no se preocupen. el ánimo no es lo habitual. Pero no importa, estamos haciendo siempre aquí con el compromiso a nuestros auditores. Vamos que Joel. se puede. Vamos que se puede. Vamos. Joel, pues cuéntanos, ya retomamos un poquito lo que es el Choapa, ahora nos vamos a ir a lo que es el enganche. ¿Qué está pasando? ¿Qué es el enganche? ¿Qué significado tiene el enganche? El enganche Gracias. significa que una persona te invita. Se invita, podemos bueno, llamarlo así. es una invitación Claro. indecente, digo yo, no sé, Es porque un- lo puedo tomar de cualquier Mire, forma. sabe que hay Yo- problemas en el norte y necesitamos que usted patrióticamente se enrole. La gente por acá ya está empezando a responder, pero no vamos a decir al aire todavía. Ven, No, no, Alfaro mandó una respuesta. Ahí se la voy a mostrar, Panchito. Es que Entonces- no podemos contarla al aire todavía. No. Ojalá. No es el horario todavía. Todavía no es el parece. horario, sí. Todavía no. Entonces, Mira, la sola aparece en la cámara y se atravesó en la cámara. Me está trayendo una agüita de monte, mire. Una agüita de monte para que vean que estoy enfermito de la guata. Entonces, lo que ocurre es que existen tres tipos de enrolamiento. El enganche ¿Ya? es que te dicen, te pago 3 pesos para que te enroles, te damos comida, te damos Alimento, vestimenta, perdón, techo, abrigo, todo. zapatos, sí, que en la época, muy bien, en la época, aparte no existían los zapatos con la diferente No, me di- izquierda-derecha. No, pues eran todos- Eran todos iguales. Imagínense Wow, qué cómo más- sufría qué incómodo. la gente Eran todos iguales. con problemas en los pies. Claro, pie plano y cuánta cosa que hay. Así de simple. Sí, hasta como 1890 recién. Es una 1890. característica del siglo Que es XIX. un sueco el que inventa los zapatos. Y solamente la gente con más poder económico se vendaba a hacer a medida el zapato, que era otra cosa, no era parte Claro, era- habitual de la época, pero Exacto. como el perraje Claro. tenía que ponerse lo que había nomás. Lo po. que había nomás, pues sobre todo sufrían mucho, me imagino, en el tiempo, en el frío, en las Y más encima cangrenas que y cuántas hay, cosas. hay testimonios de, imagínense, de soldados en diferentes batallones que iban con ojotas. Con ojotas a combatir la guerra. Aparte del soldado peruano que también lo hacía por vestimenta oficial, por su clima, pero hay soldados, testimonios que van con ojotas porque no le alcanzan para la famosa bota. ¿Cómo tiene su nombre? El botín que se usaba. No, tiene el un nombre, calamorro. el calamorro. Sí. El famoso Calamorro, calamorro. Sí. Bueno, estaba este enganche primero, ¿ya? Te pagan por ir y te dan comida, te dan alimento, te dan ropa, te dan techo y te dicen, vamos a conocer el mundo. Vamos Ya. a conocer el Ya, mundo. vas a conocer el mundo, otras expectativas, otras experiencias, otras emociones. Y te vamos a enseñar también a ser un hombre moderno, utilizar armamento moderno. Mire, ¿eh? Entonces, mucha gente fue por la comida y por la ropa. Claro. ¿Ya? También se sacaron también presos de las cárceles. Sí, 1500 presos. 1500 Que presos. estaban acostumbrados a matar, po. Sí. Claro. Entonces para ellos era súper fácil, lo mandaba. Mira, por acá nos dicen, a propósito de las botas de la Guerra del Pacífico, en el Museo Ferroviario de Antofagasta hay una exposición de los famosos calamorros. Igual tenían el pie chico. Dicen por ahí. Sí, es que hay que tener claro una cosa, que la media estatura de la época era 1,70 era un gigante. Sí. Te puedo decir claro. 1,60. 1,50, 60. Sí. Era el tamaño normal Sí, del del chileno chileno, de la época. Imagínate. Y ya 1,70 era ser un gigante. Claro, prácticamente. No, O sea, O'Higgins medía 1,50. 1,50. 54, Sí, era por ahí. chiquitito. Sí. Era el chato O'Higgins, pues, un chatito. Imagínate, 1,50. Como Napoleón. ¿Cómo te Panchito, cuando encontraste con O'Higgins?
el Chato O'Higgins, miren. Sí, no, sí, y pero soy tanto que el O'Higgins. prócer de la... Sí, pero das cuenta? ojo que Napoleón era 1,70, para los europeos era chico. O Aquí- sea, era más chico que Napoleón. Sí, sí, Wow. aquí habría sido gigante. Imagínense, es que el contexto sanguíneo, todas las Sí, capacidades sí. genéticas que son arraigadas Y- en diferentes territorios. Es un país, Chile, en la época previa a la Guerra del Pacífico, que está pasando por una crisis económica severa. La minería del cobre se vino abajo en nuestra tierra aquí, en el norte, acá en Norte Chico, porque hubo una crisis económica en la Bolsa de Valores de Londres y no estaban comprando cobre. Por lo tanto, mucha de esa población que trabajaba los pirquenes en el Chuapa, en Petorca, aquí Coquimbo mismo, emigró hacia el Hacia el Perú norte. y hacia Bolivia. Exacto. Entonces los pilla ya la guerra. Y cuando se genera la guerra también, Joel, por ejemplo, Coquimbo, las fundiciones de cobre, de metales, especialmente en Coquimbo, van a, si supuestamente tenían 5 o 6 hornos de reverbero, van a dejar de funcionar 4, 5 y solamente queda uno. Claro. Es decir, la economía también en la zona baja por influyente de la guerra. Entonces, son daños colaterales como toda guerra. Hay que tenerlo claro en ese aspecto. Entonces, la economía baja, la situación social aumenta, la precariedad es inmensa. Entonces, el país, el Estado se destina solamente a la guerra. Todo se destina a la guerra. Todo al norte. Antes de la guerra, la sociedad agrícola del país, los grandes terratenientes, patrones, están asustados por la cantidad de peones y gañanes que se van a trabajar al Perú y a Bolivia, porque las condiciones laborales en el país son precarias. Expliquémosle, Joel, qué es un peón. Igual yo creo que la gente debe saber qué es un peón. El peón es un trabajador agrícola muy feudalizado, Exactamente. apatronado. En ese sistema de inquilinaje que lo decía un historiador. Entonces él vive su vida en no más de 8 kilómetros a la ronda, tal como el hombre... Oye, saludamos a Jorgito Minero también, disculpa amigo mío, que dice los zapatos le decía los calamorros, también él participa. Los calamorros, participa, así es. sí, también, sí. Los calamorros. Saluda al fiel auditor. Sí, fiel Yo creo auditor. que no hay sábado que Jorgito Minero no esté en las redes, no esté pendiente de Claro, lo que por estamos- ejemplo, acá nos dicen gracias, saludos a nuestros hijos serenenses, lo estamos escuchando sobre la guerra del Pacífico. Muy buen tema. Excelente, Ah, ¿no? Sí, Y que nos sigan en Facebook Live, que compartan. Sí, Estamos la- recién empezando en esto. la idea Yo es creo que que esto usted- se va a sí, masificar pues. y vamos a tener buena. Sí, buena no, sí, ahí sintonía. tenemos sintonía Sí. por los dos lados, pero también hay que contarle a la gente. ¿Cómo puede ver la transmisión? Puede entrar a Mi Radio LS, que es nuestro fanpage oficial de Mi Radio, y ahí puede compartir también el video, bueno, la transmisión en vivo y verla, y compartir y mandar saludos, todo lo que quieras. Queremos generar hoy día más gente a través de Facebook Live. Por supuesto que también vamos a leer todos los saludos que hay a través de WhatsApp. Así que todos los saludos van Panchito ya. Me parece excelente. Y continuando con el enganche en la guerra, hay cosas interesantes, Panchito. Panchito, ¿podemos poner alguna música de fondo? Hay como una música así como media bélica. ¿No hay algo Ahí metálica? tenemos bélico. Algo bélica que se escucha ahí un poquito y darle un poquito de sonido al ambiente. Porque se genera este drama que es el enganche forzado. El enganche forzado, Joel, Sí, ya pasamos del enganche que era justamente te pagan por ir a la guerra. Luego está la leva forzosa, La leva. ¿ya? Que justamente es esto lo que decían en los radio escucha, de que gente la embriagaron y despertaron en el tren rumbo a Valparaíso. Eso es efectivo y aún más. El ejército salió con perros a los campos a buscar... Al asear. Claro, a laciar. Al hacerlo como un vil animal con una vil vaca, lo laciaban, lo agarraban y para adentro, vamos Claro. nomás. Fuiste. Y te fuiste fuiste a la bueno, guerra. dirían. Fuiste bueno nomás, amigo, pues, así de simple. En un principio se enroló también a los vagos y mal entretenidos. Así salen las fuentes de la época. Sin embargo, ya cuando se acabaron estos y se enrolaron a los presos también, optaron por ciudadanos comunes y corrientes, artesanos, carpinteros, gente de bien, y los enrolaron. Entonces hubo reclamos en la Cámara de Diputados, hubo procesos en los tribunales, pero efectivamente la mayoría de esas personas llegó al frente de combate. Estamos hablando antes del 21 de mayo, ¿eh?
Después del 21 Panchito. cambia la cosa. Mira, acá hay algo súper importante que nos dice Ben Alfaro. Ahora reconocer también que desde esa época en Chile se exporta materia prima. En esa época Paraguay intentó tener una industria metalúrgica que según algunos fue la causa de la guerra Triple Alianza y Perú comenzaba a procesar la caña de azúcar, telas producidas de algodón. Eso nos entrega esta información Ben Alfaro. Sí, bueno, una década antes de la Guerra del Pacífico, justamente Brasil, Argentina y Uruguay destrozan A la Paraguay. Sí, en una guerra de 5 años. Paraguay era un país que no tenía deuda externa, pero que tampoco se relacionaba con el resto, y sin embargo había desarrollado una educación pública y gratuita en la que Que incluía, hasta el día de hoy se mantiene y una gran educación y incluía a los en Paraguay. indígenas. Exactamente. Incluía a los indígenas. Y el guaraní hoy es una lengua oficial y se aprende y se enseña en el aula de clase, hay que tenerlo claro. Igual que nosotros, los chilenos. Claro, nos aprendemos mapuche. Usted sabe bastante guaraní, amigo. Usted sabe, soy un Sí, experto usted en guaraní. usted es guaraní, sí, En guaraní. sí, goloso. Ya. Entonces destruyen Paraguay en una guerra de 5 años. Finalmente quedan 250.000 personas de una población de 2 millones, la mayoría mujeres y ancianos, muy pocos niños, y el país es ocupado por los brasileños y la iglesia de Brasil permite la poligamia. Por eso que hasta el día de hoy hay mucho apellido portugués en el Paraguay. ¿Cómo está Panchito allá en la poligamia? ¿Cómo está con esa poligamia? No, en yo ahí no me Brasil? meto. Mira, por acá nos dicen una interesante clase de historia, datos interesantes que no sabíamos. Felicitaciones al gran historiador y amigo Joel. Excelente, Que le envían por gran acá aporte. también. Saludamos a Susana Castellón, que dice: ¿por qué algunos historiadores señalan que el ejército chileno en la guerra del Pacífico fue un ejército civilizador? Pregunte para el invitado, dice por acá. Es que dependiendo de la visión. Joel. Gracias. Bueno, hay una historiadora peruana que ha hecho parte de su carrera también en Chile, Carmen McEvoy, que ella toma justamente archivos chilenos, la prensa chilena en la época de la guerra, y por supuesto que la prensa en la época chilena trata de justificar la guerra, y segundo, decir que es una causa justa, y tercero, presentar al enemigo como lo peor. Claro. Por lo tanto, lo peor en la época, en el siglo XIX, era tener rasgos, por ejemplo, indígenas, Sí, que en Perú y en Bolivia se dan mucho. es una cosa muy interesante, Joel, lo que tú dices. Todos conocemos la figura flameante de Benjamín Vicuña Maquena, ¿cierto? Claro. Este liberal, muy liberal de la época del siglo XIX, pero cuando se convierte y es diputado e intendente, cuando es diputado, en Santiago, trata a los mapuches de bárbaros. Imagínate el discurso que tiene. Y de el doble, exterminio. el doble discurso que tiene un hombre que se creía liberal, que combatió en 2 causas liberales contra el Estado y que posteriormente se convierte al conservadurismo totalmente y trata a los mapuches de bárbaros. ¿Cómo te queda eso? ¿Cómo el poder cómo cambia? ¿Cómo está configurando nuevamente la persona? Bueno, cuando se está peleando la guerra del Pacífico, Charles Darwin está publicando su gran libro de las especies, ¿cierto? Exactamente. La evolución de las La evolución de la especies. especie. Y que La teoría de la evolución de la Claro, especie. y sí. las especies, o las El darwinismo. otros lo van a tomar como raza, ¿cierto? Los más fuertes sobreviven. Sí, Entonces, exactamente. la mirada... Un darwinismo Claro, social. la mirada que está en Chile también justamente es de que vamos a liberar Perú, vamos a destruir a la élite peruana que nos ha llevado en 60 años a 2 guerras. A ¿Ya? 2 guerras. Ojo, el tema que tú dices, Joel, si retomamos unas décadas atrás, antes de la guerra, se genera el conflicto de la Confederación Perú-Boliviana, en el cual está inserto también Diego Portales. Claro. El famoso ícono del conservadurismo, que Pinochet también lo enalteció en su gobierno, hay que tener cuidado con eso. Mató a muchos íconos de la historia, lamentablemente, hay que decirlo. Mató como O'Higgins, enervó tanto que O'Higgins empezó a apestar en todo el mundo, en todas partes del Estado chileno. En la aula de clase no se habla mucho de O'Higgins hoy, por ese es gran error. Yo creo que hay que corregirlo Claro. en cierto punto. Pero volviendo a Diego Portales es una figura muy interesante. Hay que tocarlo para hablar de la guerra del Pacífico. Portales era netamente un comerciante, hay que decirlo, un comerciante que le gustaba la vida fácil, las mujeres de dudosa reputación, la chingana, iba a tomar. Por ende, no era en sí una
un dirigente especial, él no pertenecía a una clase conservadora, sino él decía que era comerciante. Eso lo dice su epistolario, sus cartas. Por ende, la clase conservadora a él le servía. Él siempre dice, a mí la clase conservadora me sirve solamente para mandar, porque ellos mandan, y a mí me sirve. Me sirven para los negocios y me sirven para centrar a esta ciudadanía casi incivilizada. Pero Diego Portales es muy pragmático en ese aspecto, porque está viendo con buenos ojos la posterior invasión al Perú. Lo señala en su epistolario, en entre líneas, da un énfasis que hay que tener cuidado y cuidarnos de la famosa Confederación Perú-Boliviana, porque ellos tienen hambre de nosotros. Efectivamente, es una guerra comercial. Bueno, todas las guerras son comerciales. Toda guerra económica. Por ejemplo, acá Ben Alfaro dice, ojo, el discurso de Mitre para anunciar que Argentina va a la guerra de la Triple Alianza por el mismo con que la justicia Portales, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Sí. Bueno, sí, la Confederación se enfrenta a la Argentina por un lado, que se llamaba Confederación Argentina en esa época, exactamente. y justamente Chile. Mientras los chilenos vencen a la Confederación, los bolivianos le dan una paliza a los argentinos y se retiran de la guerra. ¿Ya? Y Mitre también estuvo en Chile, exiliado. Y después fue bien antichileno, que digamos, después de que también junto con Sarmiento también de acá, ellos famoso escritor. saltaron a la fama, como grandes estadistas, pero cuando trataban el tema con Chile, eran distantes. O sea, cuidado con morder la mano que te da de comer. Sí. Así es. Pero volviendo al tema también del enganche, Joel, que habíamos quedado pendiente, también aparece ese enganche forzado que vimos, ¿cierto? El lazo. También habían estas anécdotas que los oficiales invitaban el trago. El trago en rondas, por ejemplo, iban a varios, o le invitaban un trago y los embriagaban. Sí. Y terminaban ya en el barco directamente a Antofagasta. Ya no había nada que hacer ahí. Es como eso, esta despedida soltero. Sí. Que te Hangover, juntáis, te juntáis con el amigo, ya, le pagáis el auxiliar, mándelo a otra ciudad, después le pagáis el pasaje de vuelta y chao. Y experto en otra ciudad, sí. Está el caso imagínense. de... Me ha pasado. Mm. Ah, no. En un Todavía tren, no me caso. en un tren, Me ha pasado vivir esa situación, digo yo. Pancho. Sí, hay que ponerle el lado jocoso Sí, también. A la sí. gente le gusta eso. Está bien. En Santa Juana, justamente cerca de Concepción, ocurrió que los oficiales hicieron una tertulia, hicieron una fiesta tremenda, la gente se embriagó, pues trago gratis, comida gratis, y después cuando despertaron iban justamente a Valparaíso, según hecho. Ahora yo en el libro encontré que había justamente enrolamiento forzoso en Illapel. Mira. Hubo una orden presidencial de que se alistara el batallón Illapel. ¿Existía en ese tiempo un batallón Illapel? Existía un batallón Illapel. ¿Ya? Y el gobernador de la época de Illapel, Juan de Dios Monardes, enroló a todos los tullidos y lisiados del Tullido, pueblo. qué palabra antigua. ¿Ah? 8... Qué palabra antigua, tullido. Entonces, él cobró por eso, pero no le pagó a los soldados. Entonces, cuando después... Él se quedó con la plata, entonces. Ese es el tema que trato en el libro. Siempre, el que- chileno siempre con la, que justamente con la mala maña. él más encima le miente al presidente de la República cuando le preguntan en una carta, le dice que el batallón está casi listo, hay más de 40, 50 reclutas iniciando. El intendente Alfonso de acá también le pregunta y dice, ya van a tener pase libre en el vapor para que desde Los Vilos en barco lleguen hasta Coquimbo, porque acá los vamos a entrenar como compañía del Coquimbo o como batallón en sí. Y él le miente. Cuando llega una delegación a ver a los reclutas, no eran más de 4 o 5. Y eran todos, como dije, los mancos, los que no eran aptos para el servicio militar. Fue tremendo eso. ¿Y los mandaron igual, no, a la guerra? No, los despacharon, fue un escándalo tremendo. Y justamente los illapelinos se enrolaron en otras unidades y combatieron en el Coquimbo, y el batallón no estuvo listo hasta 1883, o sea, Casi al final de la guerra. al final de la guerra. Y, Joel, Solange antes de la pausa dijo algo, dijo, obviamente, nos está mirando una cara así como, Ah. ¿qué dije?
El rol de la mujer. Tenemos Sí. claro que la mujer, volviendo al temita de la mujer, Ah, al la tema, mujer. porque dije temita, que me alinchan por ahí, La al mujer. tema de la mujer en la guerra del Pacífico. Sí, sí. Me están pegando aquí, están tirando balazos. Sí. La mujer juega un rol importante. Tenemos, por ejemplo, cantineras, que era el rol de la mujer en sí, que atendía al soldado, las necesidades básicas del soldado, como la bandera, servía el rancho, que se dice. Pero también hay una mujer, hay que destacarla, hay una mujer que también hemos hablado alguna vez acá, que es una yapelina, que tiene una historia interesante. Y eso lo vamos a dejar después de la pausa. Sí, una profe. historia muy interesante y que sus restos descansan en el mausoleo de los veteranos de Ovalle. Mire. Sí. Vamos a Así hablar de que- ella. Panchito, llegó el momento porque vamos a irnos antes de la pausa comercial, recordarle a nuestros Uy, auditores que hay un microprograma que está Así dentro de la es. pausa comercial que es muy importante referente a la Municipalidad de Coquimbo, donde se van a enterar todo lo que está pasando en la Municipalidad de Coquimbo. No durante señalamos, 30 minutos. señalamos las pistas. ¿Mm? Hay que señalar las pistas. Yo creo que tenemos... No, No, hay hay tiempo. hay tiempo, sí hay Sí, tiempo. Si recuerden hay que hoy día estamos hasta las 20 hasta las horas. 20 horas. Y Nosotros- todavía no empieza la guerra. Y todavía no empieza la guerra. Todavía no- En la previa, ¿no? en la previa, usted sabe. Recordarle- Panchito Davanino sabe de previa. El hombre yo creo que tiene un doctorado en previa. Y usted no, usted no. Estoy También. alejado de las canchas. Acuérdese, güey. Ya. Estoy alejado de las canchas ya. Le vamos a recordar a nuestro público y a nuestros auditores que nos siguen a través de Facebook Live que la transmisión va a parar ahora, después de la pausa comercial, pero vamos a retornar A las nuevamente 18:30. a las 18, yo diría 18:20, 18:30 más o No, menos. excelente. Vamos a volver con la transmisión en Facebook Live para que usted se quede muy atento de este programa de Coquimbo Conectado y por supuesto lo que es La Ciudad No Para junto a los sábados de cultura con el Panchito Espepo. Así que vamos a la Así pausa es. y ya volvemos. Y ustedes mientras tanto tratan de averiguar cuál es las pistas La que interrogante, tenemos, las pistas que estoy interrogante. dando. El pasado de Pancho. El pasado de Pancho. Bueno, nos vamos a una pausa comercial, 5 de la tarde Por favor, con 53 que- minutos. Ya volvemos con más de Sábados de Cultura aquí en La Ciudad No Para, en mi radio. Los sábados y domingos conoces todo lo que sucede junto a mi radio, porque la ciudad...